Bueno, muy buenas a todos. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nacho, buenas a todos, ¿qué tal? Pues nada, hoy tenemos con nosotros, como podéis ver, repita aquí en el podcast Andrés Planas Galeana, que bueno, voy a dejarle a él luego que se presente, pero venimos a hablar de un tema muy chulo y que además muchas veces metemos aquí demasiada información, porque vamos a hablar de la valoración funcional, pero pocas veces vamos a decir que sabemos a qué hacemos referencia con esta valoración funcional en un cliente en cuanto al entrenamiento personal. Así que bueno, luego os vamos a poquito introducir el tema. Andrés va a ser el experto en el que hable y yo le haré unas preguntas para que le podamos sacar todo su jugo. Pero primero de todo, Andrés, si puedes, preséntate de nuevo para quienes no te conozcan por fin. Claro, pues bueno, en primer lugar agradecerte la oportunidad, tanto a ti como a Nacho, por estar aquí. Y bueno, soy Andrés Planas, graduado en Ciencias del Deporte. Eh, Tengo un curso de experto en estadística por la Universidad de Valencia y actualmente estoy cursando otro de preparación física en alto rendimiento de la misma universidad. Trabajo como entrenador personal en un centro llamado Último Sprint, aquí en Valencia, y bueno, voy a aportaros un poquito mi experiencia y los temas en los que más domino. En este caso, valoración funcional. Pues la verdad que suena muy bien, la verdad que tenemos un perfil bastante completo, sobre todo para que nos puedas hablar tanto de lo que sabes a nivel teórico y también, sobre todo, que nos interesa mucho de cómo lo aplicas de forma práctica. Así que, como sé que tienes poco tiempo, que es una persona bastante atareada, Andrés, vamos a empezar poquito a poco. Y primero de todo, antes dije un poquito, lo introduje en la introducción, nunca mejor dicho, la evaluación funcional. Realmente, muchas veces decimos, vamos a hacer una evaluación funcional, pero ¿qué es realmente esta evaluación funcional? ¿A qué hacemos referencia? Al final, una valoración funcional tienes que tener en cuenta que tiene que ser un contexto en base al deportista o persona que vas a sacar. Es decir, ¿qué podemos hacer y hacia dónde vamos? No nos vamos a meter en definiciones teóricas complejas, porque al final es una valoración funcional es qué puedes hacer y cómo lo puedes hacer. ¿Vale? Luego de esto, sí que es verdad que hay algunos autores que prefieren valorar unas cosas u otras. Entonces, en función de a quién leas, puede ser que una valoración funcional sea una cosa u otra. Por ejemplo, el famoso FMS de Gary Cook. Uh-huh. Tenemos valoración funcional. Vale, ¿cómo te mueves? Cook valora cómo te mueves. Y tiene una serie de ítems, o sea, una serie de test con diversos ítems, que son puntuaciones, como la overhead squat, el hurdle hop, el single leg squat, ¿vale? Simplemente cómo te puedes mover. ¿Vale? Luego también añade el puente de glúteo. Vale. De estos test, lo más importante es que cojas los que necesitas para tu deporte o persona que vas a valorar y ya puedes hacer tú los que más te interesen. Es decir, a lo mejor tienes un judoka que no te interesa tanto si tiene valgo o varo. Entonces quizá el test de zancada lo podría sustituir por otro más relevante, como el de fuerza de prensión dinámica. Uh-huh. Sí que es verdad que hay test que yo le metería a todo el mundo, porque un único test te da muchísima información. Por ejemplo, el overhead squat con pica. Una sentadilla por encima de la cabeza ya te da muchísima información a nivel de dorsiflexión, rodilla, tobillo, cadera, hombro. O sea, ese sí que podríamos llamarlo que es un básico. Luego ya te puedes meter en otros autores, como Michael Boyle, que para él una valoración funcional son los niveles de fuerza. Es decir, habrás escuchado, o alguno de los que nos escuche habrá escuchado, que hay que tener un mínimo de fuerza relativa para llegar a hacer pliometría. Un 2%, o sea, el doble de tu peso corporal en sentadilla. O que el doble de tu peso corporal en peso muerto te protege frente a lesiones. Estos simplemente son indicadores de que gente que está así de fuerte tiene suficiente adaptación tendinosa para poder realizar actividades más impactantes. No significa que tengas que entrenar hasta llegar ahí antes de meterlas. Por ejemplo, hay cosas más fáciles como los isométricos, que ya hay adaptación tendinosa que todo el mundo puede hacer y debería realizar. En todo esto lo que quiero llegar es que una valoración funcional va a depender de el perfil al que tú valoras, el material que tienes para valorar. No es lo mismo valorar con un
encoder o con una plataforma de fuerzas que valorar con un móvil o valorar sin nada. Y entonces, un poquito más o menos lo que te he entendido, dejaremos sobre todo en la descripción del podcast, si puedes, Andrés, nos pasas estas herramientas o por lo menos las Sí, citas de los autores, sobre todo para aquellos que les interese. Un claro. poquito, hablabas de Gray Cook, el primero, ¿no? Sí, Que, si no me equivoco, pues como que tenía unos ejercicios básicos y en función de eso, pues me imagino que a través de unos rangos, pues claro. valora así a los deportistas, ¿no? Y por ejemplo, Michael Boyle decías que en función lo hacía de unos niveles de fuerza, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, estándares de fuerza. No estándares de fuerza, ¿vale? Y tú, Exacto. por ejemplo, ¿qué ejercicio decías que, por ejemplo, es un ejercicio general que deberíamos utilizar para valorar a todo el mundo? Sentadilla por encima de la cabeza con pica. Vale, estupendo. Y tú decías que era importante porque vamos a evaluar, por ejemplo, también tanto la movilidad a nivel de cadera, de tobillo, si no me equivoco, nos da una información Efectivamente. muy, muy completa, ¿no? Claro, con un simple ejercicio, sin apenas meter carga, ya Uh tienes ya tienes un test que te da muchísima información. Luego -huh, sí, puedes meterte porque, por ejemplo, rotación interna externa de hombro no te da. Ahí ya podrías meter un test aislado. vale. Pero, en principio, luego también, por ejemplo, es que una simple sentadilla o un simple peso muerto ya da muchísima información de cómo se mueve una persona, sin Uh apenas carga. Si no sabe hacer una bisagra de cadera sin carga, seguramente con carga no la puede hacer. Ahí claro. ya tenemos algo que podemos valorar. Muy interesante. O sea, tú aquí al principio, porque muchas veces nos centramos como entrenadores de primeras sin valorar ni siquiera a meter carga ya a la persona, ¿no? Porque muchas veces está ahí de primeras el famoso no pain, no gain, y si el Claro, primer meto 200 kilos a esa persona, pues no va a salir contenta, ¿no? Pero el primer de todo, aparte de hacer más, es hacerlo bien, ¿no? El exacto. mejor vamos a decir, lo que nos dice nuestro gran amigo Domingo Sánchez, no sé si lo conoces, que nos Sí, dice sí, sí. más no es mejor, ¿no? Sino que mejor es mejor y ese es un caso Exacto. concreto. O sea, que tú dices que, por ejemplo, una simple bisagra de cadera con una pica, por ejemplo, nos da una información muy relevante Claro, a nivel biomecánico esa persona, ¿no? exacto. Y además, como tú dices, ¿no? Sin un material sofisticado, porque muchas veces nos vamos a test que nos dicen de utilizar pues una prensa de piernas. Claro, una prensa de piernas o vas a un gimnasio, un centro de entrenamiento, hay que tenerla, ¿no? Y vale Efectivamente. dinero. ¿Y qué otros test tú, por ejemplo, por una persona de pie, una persona, vamos a decir, que te viene a tu centro de entrenamiento con objetivos muy generales, qué otro tipo de test utilizarías con él, por ejemplo? Vale. Primero, ver si domina lo básico, bisagra de cadera y extensión de rodilla, es decir, peso muerto y sentadilla con pica. Uh -huh. Luego ya podrías valorar, porque esto sí que es interesante, asimetrías a nivel de miembros inferiores. Uh -huh. Si no tienes nada de aparatos, posición de puente de glúteo Uh -huh. unilateral y valoras cuánto tiempo aguanta con cada pierna. Ya está. Tan sencillo como eso. ¿No es lo mejor? No, no es lo óptimo. Pero si no tienes material, luego ya si tienes móvil, si tienes una camarita móvil, lo ideal sería grabar un salto en profundidad unilateral con MyJump, porque ahí ya te da un perfil de asimetría entre miembro real a nivel de desequilibrio de tiempo de vuelo y de tiempo de contacto. Claro, al final eso realmente es una aplicación que ahora vale 10 euros, que se la puede permitir todo el mundo, tanto Android como iPhone, y realmente nos da muchísima información a nivel usuario. Es que todo el mundo se puede beneficiar de conocer sus asimetrías. Es más, para nosotros es una herramienta de trabajo brutal, porque puede delimitar quién necesita más trabajo bilateral o unilateral, por ejemplo. Muy interesante, la verdad, Andrés, ese planteamiento, sobre todo por lo que tú dices, de que yo utilizo también MyJump, me parece una herramienta muy útil para cualquier tipo de salto, para localizar asimetrías, incluso para ver cómo se encuentra fatigado ese deportista, para ver cómo ha evolucionado sus niveles de fuerza y además lo que tú dices, que tiene una relación calidad-precio bastante asequible, obviamente, pues por ejemplo, nos puede medir el perfil fuerza-velocidad, que hay un post de Andrés que dejaremos, muy interesante, de cómo monitorizar los entrenamientos a través del perfil fuerza-velocidad, lo dejaré el enlace y ahí lo explica todo de forma más extendida. Pero podemos decir, podemos monitorizar el perfil fuerza velocidad con esta app, pero obviamente es mucho más concreto y si nos vamos a la élite necesitaremos un encoder, ¿no? Pero, por ejemplo, tú esto dices que te viene una persona de 60 años, por ejemplo, por poner un nombre, Juan de 60 años, que queremos ver cómo está a nivel biomecánico y podemos utilizar este tipo de pruebas con él
para ver si tiene asimetrías, cómo está, niveles de fuerza, etcétera, ¿verdad? Claro. Muy interesante. ¿Y utilizas, por ejemplo, algún tipo, otra app diferente a MyJam, por ejemplo, con tu móvil? Claro, con mi móvil no, porque tengo Android y estoy muy limitado. Pero si tuviera disponibilidad, por ejemplo, MySprint sería una opción muy interesante. Otra cosa es que simplemente también puedes medir la distancia que tiene en un salto horizontal con MyJump y ya tienes una buena idea del perfil horizontal de fuerza que puede tener. Y si hay mucha diferencia entre horizontal y vertical, ahí ya tienes un desequilibrio que puedes corregir. Claro, qué interesante, claro, claro. Mira, voy apuntando yo porque todo esto me viene que ni pal pelo, así que estupendo, muy bien, Andrés. Vale, pues pasando un poquito más a otro tipo de preguntas, bueno, también te quiero preguntar qué problemas podría tener una simetría, ¿vale? A nivel, por ejemplo, de incidencia lesional, ¿qué problemas puede ser de que una persona realice, vamos a decir, 5 o 6 repeticiones más en un puente glúteo con una pierna que con otra, por ejemplo? Vale. Según la bibliografía actual, no hay relación entre una asimetría más o menos moderada o grande con un mayor riesgo lesional. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad, esto ya hablo más desde la experiencia, que una asimetría muy, muy grande puede tener problemas sobre todo en deportistas que tienen cambios de dirección, aterrizan, saltan, porque siempre tenderán a caer sobre su pierna buena. El problema que tenemos aquí es que tendrán que aterrizar alguna vez sobre la mala, porque es así. Tendrán alguna salida, algún hip turn, algún gesto que tengan que hacer, que tengan que ir con su pierna mala. Y ahí es donde puede radicar el riesgo, o no simplemente el riesgo de lesión, sino el una salida menos eficiente. Claro. Y ahí es donde hay que intentar corregirlos. Otra cosa es que esa asimetría te haya llevado a ganar algo. Por ejemplo, en tenistas tendrás asimetrías muy grandes que no debes corregir. Somos asimétricos por naturaleza. Otra cosa es que tengamos una asimetría que conlleve un problema. Por ejemplo, un mal aterrizaje en un salto. Claro, claro, ahí puede haber pues, una lesión a nivel de rodilla, un ligamento, Claro. etcétera. Puede ser. Pero es más por una consecuencia técnica que por algo que sea preciso corregir. Claro, 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 claro. Súper interesante, la verdad. O sea, que podemos decir que a día de hoy tampoco hay evidencia que relacione, vamos a decir, que correlacione una mayor incidencia lesional con esa simetría, pero bueno, que sí que es verdad que puede derivar a ella, ¿no? Muy O por lo interesante. menos que yo haya leído. Claro, sí, 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 que luego Otra también cosa es sabemos que día tras día se actualiza y que no se puede abarcar. O sea, todo lo que entramos en PubMed y buscamos es imposible abarcarlo, ¿no? Luego también quería un poquito que expliques la diferencia entre un ejercicio unilateral y unipodal a la gente, ¿vale? Que vale. muchas veces es un poco de revuelo y la gente lo confunde, Sí. para que esté un poquito claro. Vale. Para esto simplemente, yo aquí sí que sigo mucho a la escuela de Michael Boyle y clasifico en ejercicios bilaterales, o sea, aquellos con dos apoyos en el suelo, una sentadilla a dos piernas, sentadilla frontal. Ejercicios asimétricos, es decir, que son con un punto de apoyo sobre la superficie en la cual vas a aplicar fuerza y otro elevado, por ejemplo, una sentadilla búlgara, o una sentadilla dividida, es decir, con un pie más adelantado que el otro. La gente tiende a pensar que son ejercicios unilaterales, pero no son así, son ejercicios bilaterales asimétricos, porque el trasero sigue aplicando fuerza, menos, pero sigue. Luego, ejercicios unilaterales completos serían aquellos en los que solo una extremidad aplica fuerza. Un peso muerto unilateral, por ejemplo. Vale. Y por ejemplo, vamos a decir, unipodal, ¿lo has dicho? Igual no Sí, me. Vale, sí, al principio. Vale. unipodal lo he puesto en la misma escuela que unilateral. Vale, perfecto, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Yo creo que más o menos con esto ha quedado claro, sobre todo en cuanto a la diferencia para la gente, ¿no? Porque muchas veces lo Claro. llamamos igual, decimos un ejercicio unipodal y unilateral y no viene a ser lo mismo, ¿no? Así que bueno, estupenda esa diferencia que has hecho, Andrés, genial, muchas gracias. Y también quería un poquito que explicases, aunque esto realmente, Andrés, ya veis que sabe improvisar muy bien, porque esto realmente no estaba en el guión, se lo he intentado yo ahí meter ahí un poquito a calzador, pero como sé que es muy bueno, pues se lo quería preguntar. ¿Por qué utilizas tú realmente? ¿Por qué crees que puede ser interesante utilizar ejercicios unilaterales o unipodales en un deportista? Vale. Sobre todo para principalmente corregir posibles desbalances que haya,
pero ya no a nivel de rodilla o apoyo, sino, por ejemplo, a nivel de cadera. Porque sabemos que al final funcionamos como un todo. Y es más, en deportistas tenemos que intentar buscar especificidad, que luego hablaremos de ella, con la selección de ejercicios, que transfieran al gesto deportivo que queremos mejorar. Esto no implica que cojamos el gesto deportivo que queremos mejorar y lo imitemos en la sala de gimnasio. Significa que queremos mejorar un gesto con unas aplicaciones de fuerza determinadas, una aplicación de tiempo determinada, y ahí puede haber problemas si hay desbalances de cadera, por ejemplo, de fuga de fuerzas. Ahí es donde pueden entrar los ejercicios unilaterales. Y además también la gran implicación que tienen del core, ¿no? Que muchas veces lo olvidamos, pero bueno, también ayudan ahí a esa estabilización del core y por tanto, aparte de todo eso que acabas de decir, un Claro, granito, eso podría ser interesante, ¿no? claro, al final ten en cuenta que un ejercicio unilateral tendrás mucha menos estabilidad porque la base de apoyo es mucho más reducida. Claro, sí, totalmente. Y hace que el core tenga que trabajar pues de más, ¿no? Así que puede ser interesante como un doble trabajo ahí para la zona, esa faja abdominal. Vale, has hablado de una cosa importantísima que es la especificidad, pero yo, por ejemplo, muchas veces me encuentro con gente que hablamos de especificidad y nos dice como que lo que tú has dicho, ¿no? Yo muchos años también, cuando estaba en la carrera, pensaba que lo específico es realmente lo que hago en el terreno de juego, lo que hago en la pista de baloncesto. ¿Qué es realmente la especificidad? Vale. Aquí me gustaría hablar sobre concepto de selección de ejercicios, donde hay bastantes clasificaciones ya y al final vamos a terminar proponiendo una más o menos propia. Al final cada uno debería tener la suya propia porque es lo que le funcionará. Vale. Bueno, del atletismo tenemos clasificación de Bondarchuk, que define ejercicios generales, es decir, aquellos que preparas en periodo de base, en pretemporada, como lo quieras llamar. Por ejemplo, para un lanzador de atletismo, de martillo, press de banca. Ejercicios que mejoran los motores primarios, los músculos que participan en el gesto, pero que no se parecen directamente al gesto ni en aplicación de fuerza ni en tiempo, ni siquiera visualmente, para que nos entendamos. Press de banca aplicado al lanzamiento de martillo. Luego ya tendríamos ejercicios generales específicos o preparatorios específicos. Son ejercicios que ya se acercan un poquito más gestualmente a lo que es el gesto a mejorar. Por ejemplo, podría ser un press en landmine desde asimétrico, ¿vale? O desde zancada, lo que quisiéramos hablar. Luego ya serían ejercicios específicos, que serían, sin ser el gesto de competición, buscar condiciones similares a lo que será, por ejemplo, un press de banca lanzado. Porque aquí el tiempo de aplicación de fuerza y la velocidad sí que son muy semejantes a las que tendremos luego en el gesto. Como la masa será mayor, evidentemente la velocidad no será igual, pero es muy parecido. Luego ya tenemos ejercicios específicos competitivos, que son aquellos en los que el gesto se trabaja de manera muy similar en tiempo de fuerza, aplicación y gestualidad. Como por ejemplo podría ser en este caso un jerk con landmine. Al final, esto lo que son simplemente clasificaciones que se hacían en base a las semejanzas entre uno y otro ejercicio. El problema aquí es que no siempre siendo más específico será mejor. Por ejemplo, si tú coges a alguien novato en cualquier deporte, casi que da igual la semejanza que tenga su ejercicio con el que quiera mejorar. Simplemente por ponerse más fuerte, si controlamos bien las variables, mejorará. Es como si estuviéramos quemando etapas antes de llegar a ellas. Claro. Luego en la élite sí que es verdad que obviamente para generar esas adaptaciones pues cuesta un poquito más, obviamente, bastante más, porque realmente Claro. pasa muchas veces con la gente mayor, ¿no? La gente mayor sí que es verdad que mejora a poco que hagas, a poco que les hagas, tampoco hace falta, hay que tener cuidado obviamente con ellos, mucho más que con un deportista, porque tienen ahí, pues, vamos a decir, ciertas contraindicaciones no, pero quizá tenemos que tener más precaución por el estado en el que están, de fragilidad, que muchas veces, bueno, eso daría para otro podcast, pero bueno, fragilizamos a la persona mayor y pensamos que va a hacer mucho menos de lo que hace. No solo a los mayores, sino también a la gente lesionada. Claro, también. Y sabemos que el miedo ahí es un factor muy importante y que depende muchísimo de lo que pueda hacer o no la persona, ¿no? Se ha visto Sí. que, por ejemplo, a una persona si le dices
a nivel de psicología, el efecto placebo y nocebo, ¿no? Es muy interesante. Si le decimos que este ejercicio te va a ser súper efectivo, seguramente reduzca el dolor. Pero si decimos que ese ejercicio lo va a hacer y le va a doler, seguramente sienta dolor. O que no lo puedo hacer, pues seguramente no puedo hacerlo. Es muy importante también ahí el feedback que damos a la persona. Y por tanto, lo que has dicho, me gusta mucho lo que has dejado caer realmente. O sea, que no buscamos tampoco ejercicios específicos, sino buscar adaptaciones específicas, ¿no? Claro. Eso es muy, muy, muy interesante, sobre todo, y sobre todo que has hecho un continuum súper interesante. Y, por ejemplo, esto valdría para el atletismo, pero podría ser extrapolado para el Cualquier resto. deporte o la salud. Eso Claro. es, ¿no? Tú simplemente tienes que tener en cuenta objetivo final y cómo quieres llegar a él. Uh-huh. Luego también, en función de el famoso perfil fuerza-velocidad. Tú coges a alguien, le sacas ese mismo perfil que se hace con midiendo la velocidad en 4 cargas, luego sacas una recta de regresión y ya te saca tu perfil. En base a eso saldrá si tienes algo más orientado hacia la fuerza o hacia la velocidad. Donde tengas el déficit será donde es más conveniente que trabaje tu atleta. Por eso lo que es general para uno puede ser específico para otro y al contrario, aunque los dos sean futbolistas o jugadores de baloncesto o rugby. Uh-huh. O sea, que el principio de especificidad debemos tenerlo muy en cuenta, pero sobre todo entenderlo bien, como has explicado tú ahora. Pues estupendo, Andrés. Yo creo que ha quedado bastante claro. ¿Y qué otro tipo de principios crees que también son importantes dentro del entrenamiento? Sobre todo variedad Uh-huh. y adherencia. Vale. Empezando por variedad, muchas veces nos encontramos con gente que quiere trabajar, por ejemplo, vamos a decir, pues quiere trabajar la zona, vamos a decir, vamos a llamarlo por zonas, pero por ejemplo, dominantes de, bueno, los quiere trabajar, vamos a poner un ejemplo, a ver qué puedo decir, flexores de cadera y solo hace sentadillas, ¿no? Por ejemplo, si hace sentadillas va a mejorar, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo debemos darle variedad a ese ejercicio para que pueda mejorar ese déficit? Vale. Le gusta hacer sentadillas. Empezamos por ahí. Vamos de la mano del principio de adherencia. Le Uh-huh. gusta hacer sentadillas. ¿Qué variante de sentadilla de las que no ha hecho le puede venir bien? Quizás si tiene flexor, quiere trabajar en una sentadilla los flexores de cadera, que a lo mejor no es lo más interesante, pero bueno, le gusta y quiere. Vale. Podríamos pasar de hacerlo con una, con una sentadilla barra alta, podríamos quizás, si puede, ponerle una safety bar. Anterioriza un poquito más y obliga más a esa extensión de cadera, por tanto la flexión será más activa. Sería un simple ejemplo. Al final es buscar las herramientas que tengas y cómo integrarlas. Si no las tiene, le cambias la postura. Le pones, por ejemplo, pasas de sentadilla dividida, o sea, de sentadilla bilateral a sentadilla dividida. Uh-huh. Siempre en base a un objetivo final. Vale, que es lo que decías tú antes, ¿vale? O sea, es cambiar un poquito también el tipo de ejercicio, sobre todo porque muchas veces vamos a decir que al fin y al cabo, si seguimos con el mismo ejercicio sin variantes ni nada, que has introducido tú muy bien las variantes, nos estancamos, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, buscamos como ahí darle un poco de variedad A ver, a... un segundín. Sí, tranquilo, ahora se traba un poco. Vale, ahora. Ahora mejor, ¿no? Sí. Ahora. Vale, o sea que lo que decíamos un poquito, ¿no? De dar variedad a esos movimientos, nunca mejor dicho, para evitar ese estancamiento, ¿no? Como tú dices. E No solo en el movimiento, sino también a nivel de prescripción de variables. Volumen, intensidad, frecuencia, cercanía al fallo. Claro, eso es. Por ejemplo, hablando un poquito del fallo, vamos a salirnos un poquito de este bien que tenemos establecido. ¿Qué beneficios encuentras? ¿Cómo ves que puede ser? ¿Hasta qué punto crees que puede ser eficaz, por ejemplo, entrenar al fallo? Hablando primeramente de rendimiento, que es tu especialidad. Hablando a nivel de rendimiento, entrenar al fallo, directamente ninguno. O sea, y lo digo así, tal cual. En deportistas no tiene ningún beneficio directo entrenar al fallo. ¿Cuál puede ser el indirecto? Que estimas la cercanía, esa cercanía al fallo y ya puedes comprender que es quedarte a RIR 4, 3, 2, 1, 5. Porque si no has llegado a una serie al fallo es muy difícil que estimes de manera sensata cómo es quedarte cerca de él. Y, por ejemplo, tú, Andrés, ¿con qué herramientas, vamos a decir,
bien sea objetivas o bien sea subjetivas, calculas esto. ¿Cómo calculas el 1RM? Vale. Primero, si tengo a alguien novato, le enseño a utilizar el carácter de esfuerzo. Uh-huh. Pero lo hago un poquito distinto. Le digo yo las repeticiones y la carga que tiene que mover. Y al final le pregunto cuántas podría hacer. La mayoría subestiman. Eso es. Luego, a medida que van progresando, les digo, vale, tienes esta carga, hazme todas las repeticiones que puedas. Ya tienes ahí ese primer AMRAP de cercanía al fallo. Ya se conoce mejor el atleta. Una vez hecho esto, si por ejemplo es deportista, ya le hago un perfil fuerza-velocidad o un perfil, primero un perfil fuerza-velocidad y luego un perfil carga-velocidad para poder estimar y ir trabajando con él de manera más precisa. Por ejemplo, ¿tú utilizas el perfil fuerza velocidad con todo el mundo? ¿Crees que No. es... Vale. A ver, es interesante utilizarlo, pero habrá veces que no tendrás tiempo, no te dejarán utilizarlo porque quieren resultados ya y no hay tiempo para evaluar. Pues tendrás que empezar a entrenar. Uh-huh. Otra cosa es que tú quedes con este deportista aparte y le digas, mira, un día quedamos 20 minutitos, te hago esto, tal, y se lo sacas y a partir de ahí ya planificas. Pero habrá veces que no podrás. Directivos, mil cosas que pueden pasar. Ahí simplemente enseñas a utilizar carácter del esfuerzo y con eso ya puedes ir funcionando muy, muy bien. Que si puedes utilizar la velocidad como referencia, mejor. Pero si no, tampoco hay que volverse locos. Claro, eso es. Sobre todo la gente que estamos trabajando en centro de entrenamiento, gimnasio, muchas veces es complicado tener, pues yo qué sé, como tú dices, ¿no? Un encoder, tener un aparato tan sofisticado que cuesta mucho dinero. Y la Claro. verdad que, por ejemplo, para la gente que suele trabajar, que nos escuchan y demás, en gimnasios y demás, pues por ejemplo, el carácter de esfuerzo, las repeticiones en reserva, puede ser una herramienta muy útil siempre y cuando hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la persona siempre subestima eso, ¿no? Tenemos que enseñarle a utilizarla y En ver, principio sí. en principio, luego hay gente, claro, que te lo dice también y quizá al revés, que te lo sobreestima, Sí, pero sí, en sí. No, hay algunos que dicen, no, una, dos. O sea, no, una, dos, no, dicen cuatro, cinco. Y ni de coña. ni de coña, sí, sí, Ni sí, de sí. coña, porque tú lo ves. Otra cosa es que tampoco hay que juzgar el esfuerzo de otra persona, porque hay gente que saca las repeticiones muy lentas, aunque estén empujando al máximo. Uh-huh. Pero sí que hay veces que canta mucho. Sobre todo también es interesante, de cara a la salud, sobre todo a mí a veces me salta la duda de utilizar el 1RM porque, por ejemplo, con gente mayor o diferentes patologías, pues llevarles al máximo muchas veces pues es complicado y puede ser arriesgado, ¿no? Lo que Claro. es útil es que sabemos, por ejemplo, que hay una correlación con la percepción subjetiva de esfuerzo y, por tanto, explicándolo un poquito Exacto. en la escala, pues puede ser útil. Para Exacto. Ahí harías escalas del 1 a 10 y no superamos valores de 5 o 6, suficiente. es lo útil, por ejemplo, en este tipo de escalas y que además, obviamente, necesitan de una educación al cliente o al paciente en este caso, como tú Claro. has dicho, Andrés, que creo que es muy interesante. Pero bueno, una vez que eduquemos al cliente paciente, sí que son bastante útiles. ¿Vale? Y antes hablabas también un poquito de una clasificación que habías hecho tú en cuanto a la selección de ejercicios. ¿Nos puedes hablar un Claro. poquito de ella? Al final, una clasificación propia, tú primero tienes que ver qué tipo de, o sea, de todas las clasificaciones que puedes leer o los objetivos que puedas tener, ¿cuál es la que te va a servir a ti? Por ejemplo, si tienes muchos deportistas, quizá te interesa una clasificación más estándar en la que puedas decir, vale, pues asigno una categoría de, por ejemplo, ejercicio principal, luego un ejercicio asistente y luego suplementarios. Y ya, según los criterios que tú pongas, los básicos serán los que mejoran el rendimiento. Asistentes, los que mejoran el básico. Y suplementarios, por ejemplo, prevención de lesiones. Ahí ya cada uno, en base a sus criterios, va estableciendo. Uh-huh. A mí, por ejemplo, ¿qué me gusta? Pues me gusta llamar ejercicios básicos, es decir, en el que me centro en un periodo concreto que me va a dar la mejora de rendimiento que busco. Por ejemplo, vamos a poner el caso ahora del powerlifting. ¿Cuáles son los básicos? Press de banca, sentadilla, peso muerto. De competición. Luego tienes variantes, que son ejercicios que se parecen al gesto que quieres mejorar, pero no son exactamente el mismo. Press Larsen, sentadilla barra alta, peso muerto rumano. Y luego tienes los suplementarios
o accesorios, como los quieras llamar. Por ejemplo, trabajo de tríceps, bíceps para estabilidad de codo, cintura escapular, abdomen, core. Y claro, esto es aplicado al powerlifting. Luego, para un futbolista igual, un básico es sentadilla búlgara con banda, por ejemplo, o con cadenas. Pero ahí ya tienes tu propia clasificación aplicada a tu caso. Ahí depende un poquito también del contexto, obviamente, un poquito no, bastante del tipo de deporte al que nos estamos haciendo referencia, ¿vale? Y también hablaste antes, que me parece súper interesante y para mí es la variable más importante, obviamente tenemos que tener en cuenta todos los principios de entrenamiento, por ejemplo, hay una variable que para mí es vital y hablamos de la adherencia. ¿Qué nos puedes decir de ella y cómo consigues adherencia en tus clientes? Principalmente preguntándoles qué han hecho antes, de dónde vienen, a dónde quieren ir, e ir jugando un poco entre lo que él quiere y lo que tú quieres. Al final consigues que, o sea, al final, con la mayoría de gente consigues que sean caminos comunes. No siempre lo más óptimo te va a llevar al resultado que quieres. Porque tú a lo mejor, vale, dices, no, es que la sentadilla con barra. Te viene alguien de 1,90 y fémures de medio metro y verás tú dónde vamos con la sentadilla barra alta. Sobre todo si tienen poca movilidad de tobillo. Ahí, pues bueno, le explicas, vale, ahora llegaremos a esto, pero primero vamos a ir haciendo esto. O simplemente le vas metiendo parciales, porque a él le gustan, le motivan, sigue trabajando el gesto, pero luego le metes trabajo del que tú crees que necesita. Siempre en base al gesto que quieras mejorar. Claro, sí, es un poquito preguntarle a él también un poco, obviamente, de dónde viene, qué le gusta hacer, porque es una persona que no le gusta nada tal ejercicio. El otro día me venía un chico y me decía, no me gusta nada, ¿cómo me dijo? Hacer sentadillas, creo que había sido, sí, sentadillas. Pues no te voy a meter sentadillas, tenemos otras opciones para trabajar lo mismo y que pueden ser igualmente eficaces, ¿no? Pues realmente eso tenemos Claro. que un poquito con nuestro cliente. Y hablabas de la adherencia también y me parece importante, sobre todo porque muchas veces busca, o sea, yo hay una cosa que me gusta decir mucho es darle un poquito de lo que quiere el cliente y poquito a poco llevarle a la zona que tú quieres, ¿no? Pero realmente de primeras tenemos que darle, si nos dice quiero hacer este ejercicio porque sí, bueno, obviamente tenemos que hacerlo de forma segura con él y siempre y cuando no sea contraproducente, pero que lo haga realmente, Claro. aunque no mejor, aunque no sea tú realmente lo que tú quieres que haga, pero bueno, si te gusta, hazlo y poquito a poco voy metiéndote en mi camino y lo que dices tú luego, ¿no? Caminos comunes que se unan. Claro. Eso súper interesante. Vale, pues estupendo el tema de la adherencia, que creo que es súper importante y que debemos tener muy en cuenta, ¿vale? Vale, Andrés, pues así nos queda tan poquito tiempo porque tú te tienes que ir, ¿vale? Pero quería acabar con que nos cuentes algún tipo de experiencia o algo que crees que puede ser útil y sobre todo vamos a dejarlo vamos a decir, tres cosas que digas tú que quieres que se quede la gente de este podcast. Tres cosas que destacarías, o dos, o una, las que tú consideres. Vale. A ver, en primer lugar, la primera y más importante que quiero que se queden de este podcast, que creo que no la he dicho, si no la voy a remarcar ahora, si la he dicho mejor, es que nosotros valoramos para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo vamos a hacerlo. Es lo primero. Una valoración es de dónde vienes, a dónde vas y cómo. Porque si no valoras, muy difícilmente vas a poder llegar donde quieres, o como mínimo acercarte. Otra cosa ya es que valorar no es una herramienta mágica que te va a solucionar todos los problemas, porque luego a mitad de planificación el atleta se rompe un pie y ya se te ha jodido la primera valoración. Claro. Luego, otra cosa es que utilicemos los criterios que utilices, o sea, el criterio que utilices para valorar da lo mismo siempre y cuando sea consistente en el tiempo y tenga lógica. La lógica dependerá del contexto. Por ejemplo, un test de 1RM, para mí, a no ser que seas powerlifter o halterófilo, quizá no es lo más interesante sacarlo directamente, sino estimarlo. Otra cosa es en pretemporada o fuera de temporada puedes sacarlo para tener una idea mejor de cada temporada y ya ahí, a partir de eso, trabajas con un perfil real. Y como última cosa a destacar, al final es que
que se tenga la mira abierta. Que el no coger un test porque sí, tiene que ser el mejor. Es decir, yo no soy de FMS, yo no soy de Michael Boyle. Yo soy de lo que creo que tiene consistencia para cada uno. Y ya está. Buscar, no ser fan como todo, ¿no? Al fin y al cabo, no colocarse en los extremos, sino combinar un Claro, poco mejor de cada uno de ellos puede ser lo interesante, ¿no? Así claro. que, perfecto. Sí, sí, dime, perdón. No, claro, que era eso. Al fin y al cabo buscas eso, vale, perfecto, estupendo. Yo creo que ha sido bastante, no te vamos a robar más tiempo porque sé que tienes prisa, que andas muy atareado. Lo único, luego te daré las gracias también por todo lo que nos has enseñado y demás, pero ¿dónde te podemos encontrar, Andrés? ¿En redes sociales? Pues bueno, en redes sociales utilizo tanto Twitter como Instagram, aunque ahora ando algo parado, pero bueno, si a alguien le interesa, el Twitter es andresplanas_sc, o sea, el Instagram, y luego el Twitter @galeanaandrés. Vale, estupendo. No obstante, dejaremos en la descripción del podcast todas las redes de Eso. Andrés con un acceso directo para que les podáis seguir. La verdad que tienen contenido súper recomendable. Ahora tiene menos tiempo, sube menos cosas, pero la verdad que tiene y ha tenido contenido que es súper, súper top. Así que lo recomendamos 100%. Así que nada, Andrés, no te robamos más tiempo. Mil gracias por todo. A Hoy no vosotros, podemos extendernos mucho tampoco porque queremos dejarte, exprimirte un poquito más en otro podcast, ¿vale? Pero nada, ha sido estupendo y un placer. Así que gracias. a vosotros. Muy bien, muchas gracias.